Miren, en el día de hoy la palabra tiene por título Cristo cambió la historia. Y es algo que muchos nos damos cuenta y es cosa que miremos nuestros calendarios, ¿cierto? Que hoy marcan el 2025 después de Cristo. Entonces, claramente, Cristo sí marcó la historia de la humanidad y marcó la historia de la humanidad a tal punto que en Occidente tenemos un calendario en que medimos el tiempo histórico de la humanidad antes de Cristo y después de Cristo. Pero esta irrupción que hizo Dios en la vida de la historia del ser humano no solo produjo un cambio a nivel de calendario, a nivel histórico, sino que por sobre todo, cuando vino nuestro Señor Jesucristo, que luego, ¿cierto?, de vivir la vida sin pecado que tuvo en la tierra y cumplir su propósito de ir a la cruz y entregarse como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, recibir todo el juicio de Dios y luego resucitar al tercer día, Él lo que vino a hacer también es a cambiar la relación que tenía el hombre con Dios, a cambiar el pacto. Antes había un antiguo pacto y ahora hay un nuevo pacto. La relación, la manera en que el ser humano ahora se relaciona con Dios es muy distinta a la que se relacionaba antes de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Hay un antes y un después. Ya no es igual. Entonces, cuando nuestro Señor Jesucristo viene a la tierra, viene y cambia totalmente la historia de la humanidad, tanto a nivel histórico como a nivel espiritual y de relación con Dios. La condición del ser humano cambió delante de Dios. Entonces, quiero llevarlos a este cambio, pero que sucede no solo a nivel histórico, sino que este cambio que se produce en el ser humano, este cambio que está en nosotros. Entonces quiero llevarlos a la palabra, al Evangelio según Juan, que está, vamos a leer en el capítulo 3 y del verso 3 al verso 6. Juan capítulo 3 del verso 3 al 6. Y aquí nuestro Señor Jesucristo está conversando con un hombre que es un principal de la sinagoga que se llama Nicodemos. Sé que algunos de ustedes, muchos de ustedes conocen esta historia bíblica donde relata que de noche viene este hombre a hablar con el Señor, prácticamente escondido, y le comienza a hacer preguntas porque se da cuenta de que lo que está viendo sus ojos pudiera ser el cumplimiento de lo que él estaba esperando, pero no se atrevía a decirlo. Entonces, en esta conversación, nuestro Señor le da una revelación profunda de lo que tiene que suceder en un ser humano. Y le dice así, verso 3, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no nace de nuevo, el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Para mí esta es una de las conversaciones, toda la palabra es inspirada por Dios, claramente. Los evangelios relatan la vida de nuestro Señor, los apóstoles y también Lucas relata el ministerio de nuestro Señor Jesucristo y Lucas también desde que cómo fue concebido
y parte importante, ¿cierto?, de su niñez y cuando se perdió en su adolescencia. Pero esta parte del relato, cuando nuestro Señor le da esta revelación a un hombre que conoce la Escritura, a un hombre que podríamos decir de ahora, una persona que quizás conoce una religión, conoce un sistema religioso, quizás de una religión que él cree que se acerca a Dios. Ahora, Nicodemo estaba siguiendo la doctrina que Dios y la revelación que había hasta ese momento. Pero el Señor le muestra de que esto está teniendo un vuelco. Y le dice, Nicodemo, es que lo que pasa es que ahora, o sea, siempre ha sido necesario por la fe. Pero Nicodemo, es necesario que tú nazcas de nuevo. Esto no consiste en una religión, no consiste en rituales. No solo se trata de que un tiempo estuvo el tabernáculo, después estuvo el templo se fueron al cautiverio, volvieron por la misericordia de Dios y gracias a Dios el templo está ahí y ellos en ese momento que está hablando con Nicodemo lo podían ver y los judíos, cierto, de ese tiempo se magnificaban y se gloriaban del templo que tenían porque era realmente hermoso. Y porque la presencia de Dios habitaba en el templo que era de Dios. Pero todo esto iba a cambiar. Venía un cambio enorme. De hecho, luego en las Escrituras, en el Nuevo Testamento, habla de que nosotros somos el templo de Dios y que la presencia de Dios habita en nosotros. Y eso ya es tremendo. Y aquí le está diciendo a Nicodemo, Nicodemo, es que tú tienes que nacer de nuevo, porque o si no, este reino que yo estoy anunciando, este reino que yo estoy acercando, esta nueva etapa del reino de Dios, no la puedes ver, no la puedes entender. Y Nicodemo con esa mentalidad humana que todos tenemos, que cuando nos hablan de Dios, que cuando nos predican de la palabra, lo queremos llevar a lo terrenal, a lo conocido. Y Nicodemo le dice, a ver, pero ¿cómo es que puede alguien nacer de nuevo siendo viejo? Eso es imposible. O sea, tú me quieres decir, pero obviamente esto una pregunta es retórica para mostrar lo ilógico que es. O sea, tú me quieres decir que una persona puede entrar de nuevo en el vientre de su madre y nacer de nuevo. Obviamente que le estás haciendo una pregunta retórica en la ilógica de lo que está sonando. Porque a veces el Señor se acerca a nosotros, pero se acerca de una manera sobrenatural. Y por eso que el Señor usa milagros, situaciones, prodigios, o alguien de repente nos revela una palabra, nos revela una situación que no se la hemos contado a nadie y eso nos desnuda. Eso nos hace pensar y decir, pero ¿cómo esta persona sabe eso de mí si eso no lo sabe nadie más? O de repente alguien ha tenido que ver una situación de una manifestación milagrosa, una manifestación sobrenatural. ¿Por qué el Señor hace esa manifestación natural? Para que tú te des cuenta que esto no estamos hablando de cosas humanas, que el ser humano pueda hacer, que el ser humano pueda construir. No se trata que el ser humano construya un templo, que el ser humano se haga imágenes. No se trata de rituales humanos. Se trata del reino de Dios y le está diciendo, Nicodemo, la única manera es que tú nazcas del agua y del Espíritu. Y Nicodemo, obviamente, en su pensamiento, a pesar que conoce toda la Escritura, a pesar que sabe todas las profecías, lo lleva a lo que él conoce, a lo terrenal. No puedo volver a nacer de manera natural. Y el Señor le habla en el versículo siguiente, le dice, es que yo te estoy hablando de un nacimiento que es del Espíritu. Yo te estoy hablando de algo espiritual. Yo no te estoy hablando de nacer como naciste humanamente, carnalmente de tu madre. Yo te estoy hablando de un nacimiento espiritual. Este nacimiento no es por voluntad de hombre. Este nacimiento no es que nace de una mujer. Este es un nacimiento que nace del agua y del Espíritu. Naces espiritualmente, pero si no naces espiritualmente, no vas a poder entender el reino de Dios que se viene instalando espiritualmente. ¿Esto qué nos muestra? Que nosotros a veces no comprendemos que el reino de Dios es espiritual y todo lo que estamos hablando es espiritual. Y a veces nosotros creemos que las personas no nos entienden porque son malas,
porque tienen problemas intelectuales, porque son muy ricas y tienen mucho dinero, o porque es una persona que es un académico o un doctor de una cierta especialidad de una universidad, porque es una eminencia, porque es un político, porque es un cantante conocido, porque es un actor conocido. Entonces nosotros decimos, el Evangelio, la palabra de Dios, es inaccesible a esa persona. A tal punto que cuando una de esas celebridades que nosotros conocemos terrenalmente se convierten, ¡wow! Hacemos tremendo jolgorio acá en la tierra, cuando la palabra de Dios dice que no importa quién se convierta, cuando se convierte un pecador, se arrepiente y pasa de las tinieblas a la luz y ha puesto toda su fe en el Señor, nace de nuevo. Por eso que hay una alegría, así como hay una alegría en la tierra cuando nace un bebé, así hay una alegría cuando nace alguien del agua y del Espíritu, nace espiritualmente. Hay una fiesta en el cielo. Hay una fiesta, ¿por qué? Porque nació una persona, sin importar si es una celebridad terrenal o es una persona común y corriente que nadie conoce. Y eso nosotros a veces no lo logramos dimensionar y comprender porque nuestra mente sigue estando muy terrenal. Y ponemos, hoy se convirtió la no sé quién, llegó a Jesús, fue a la iglesia Justin Bieber, fue a la iglesia tal persona, wow, ahora mi iglesia está de moda, está genial. No, no, porque estamos hablando de cosas del Espíritu, del Espíritu. La palabra es Espíritu, nuestra oración es en Espíritu, nuestra adoración es en Espíritu y en verdad. Todo lo que nos relacionamos con Dios es espiritual. ¿Te das cuenta? Entonces, el Señor le dice, la única manera que tú puedas comprender, la única manera que te relaciones con Dios es que tú nazcas de nuevo, nazcas del agua y del Espíritu. Y de esa manera, ahora nosotros somos templo de Dios y el Espíritu Santo viene a habitar en medio de nosotros. Entonces, tienes que romper todo paradigma, tienes que romper toda fortaleza mental, tienes que derribar esa fortaleza mental que te dicen, es que esa persona es la reina de la discoteca, es que esa persona es muy mala, es que esa persona dice tantas groserías y tantas malas palabras, pero es que, entiende, la palabra es espíritu. Y tú le vas a hablar a su espíritu y tú vas a orar para que nazca del agua del espíritu, porque no importa si la persona es tan buena que tú digas, esta persona es más accesible. No, no es que uno es más accesible porque es más bueno y el otro es menos accesible porque es más malo. Todos están muertos y destituidos de la gloria de Dios. Mira, quiero que vayas a tu Biblia a 1 de Corintios, capítulo 2, verso 14. Primera de Corintios, capítulo 2, verso 14. Dice así, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. ¿Qué te quiero decir con esto? Que Dios está diciendo a través de su palabra, aquí el apóstol Pablo está diciendo, el hombre natural, la persona que no ha nacido del agua y del Espíritu, que está muerta, está como en un cementerio, sus oídos no pueden escuchar. La palabra dice que está cegado su entendimiento, no puede ir, no puede escuchar, su mente está entenebrecida, tiene fortalezas mentales, el príncipe de este mundo le ha cegado el entendimiento y le tiene un velo. A tal punto que dice que hasta el pueblo escogido de Dios, el pueblo judío, todavía ve la escritura con un velo. En hebreo dice eso, así como había un velo, ellos miran todavía la escritura con un velo. ¿Por qué? Porque tiene que nacer de nuevo. Jesús le está hablando a un judío. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu porque para él son locura. O sea, todo lo que es de Dios no lo puede entender. No puede entender la salvación, no puede entender el Evangelio, no puede comprender por qué se ora por los enfermos. No, solo ve rituales, solo ve locura, solo ve desenfreno, irracionalidad.
Pero nosotros tenemos un culto racional, como dice Romanos 13. Nosotros le presentamos al Señor nuestro culto racional, con entendimiento, con nuestra fe, pero con nuestro entendimiento. Amarás al Señor con toda tu mente, tu corazón y toda tu fuerza. Entonces, esto no es irracional, pero el Señor abrió nuestro entendimiento, cayeron los velos y nosotros nacimos del agua del Espíritu. Podemos ver el reino de Dios, podemos escuchar la palabra de Dios, podemos mirar la Escritura y entenderla. Y nosotros tenemos que comprender que cuando predicamos el Evangelio, cuando hablamos con alguien, tenemos que no decir, este es bueno, este es malo, este es más cercano, este es menos. No, tienes que entender, ¿está vivo o está muerto? ¿Necesita nacer de nuevo o ya nació y necesita ser formado, disciplinado e instruido en la palabra de Dios y que crezca en gracia, en estatura y en sabiduría? ¿Qué necesita? Y tienes que saber espiritualmente qué está pasando, porque tus ojos no pueden ser igual. Entonces, amado, nosotros lo primero que tienes que comprender que Cristo vino irrumpió en la historia, separó en la historia y tenemos en el calendario 2025 después de Cristo. Hay un antes de Cristo y un después de Cristo. Asimismo, Él cuando vino cambió la relación del hombre con Dios. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y el que pone la fe en Cristo, se arrepiente de su pecado y pone toda su fe, sea judío, sea gentil, sea de la nacionalidad que sea, el Señor perdona sus pecados y está limpio delante de Dios y es pueblo de Dios. Tú que no eras pueblo, ahora eres pueblo. ¿Ya? Entonces, esto no se trata de rituales, esto se trata de nacer de nuevo. Ahora, los que nacen de nuevo tienen que tener mente nueva, oídos nuevos y ojos nuevos. Por lo tanto, ya no podemos ver las cosas como antes, porque nacimos de nuevo. Mira, te invito a ir a tu Biblia ahí en 2 de Corintios, capítulo 5, versos 16 y 17. Te repito, 2 de Corintios, capítulo 5, versos 16 y 17. Dice así: de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Agrega el 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí son todas hechas nuevas. Voy a partir en este caso por el 17, porque este verso a muchos le encanta, pero le encanta para usarlo a su conveniencia, para decir, como yo estoy en Cristo, las cosas viejas pasaron, hoy día hago lo que quiero, mañana pasa todo, mañana hago lo que quiero, pasa todo y así voy haciendo lo que quiero. Porque total, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. ¿Cuándo? Todos los días. La misericordia del Señor son nuevas todos los días. Pero esto no está diciendo la palabra, está diciendo que como tú estabas muerto, todas las cosas las veías con una mente humana. Todas las podías ver solamente con la mente de un hombre natural, que le llama aquí según la carne, o sea, según lo que tiene un ser humano, que tiene ciertas emociones, voluntad, tiene su ser interior. Sus emociones, su voluntad y su pensamiento y su cuerpo, pero que en el fondo está su mente cauterizada, su mente está como está en una naturaleza caída, su mente está corrompida, porque su mente está contaminada. Entonces no percibe las cosas del Espíritu, como decíamos delante, porque para percibir las cosas del Espíritu tienes que haber nacido del agua del Espíritu. Si no, no las puedes percibir. Te son locura. Entonces, está diciendo, de modo que si alguno está en Cristo, o sea, de modo que si alguno está unido a Cristo, fue injertado en Cristo, Cristo es la cabeza, su iglesia es el cuerpo. Si alguno está en Cristo, es
está unido a Cristo por medio de la fe, se arrepintió, pidió perdón y puso su fe en Cristo y ahora está en Cristo, dice, es una nueva criatura. En la versión original dice, es una nueva creación. Fue creado totalmente de nuevo. Nuevo, enteramente nuevo. Y eso, como fue creado nuevo, y es una nueva creación totalmente distinta a la que tenía, todas las cosas antiguas, viejas, pasaron, porque ya no piensa de esa manera, ya no ve el mundo de esa manera y ya no sus exigencias, o sea, su modo de vivir y a quién quiere agradar y sus proyectos ya son totalmente distintos a esa vieja manera de vivir. Por eso dice, las cosas viejas pasaron. En otra parte, el apóstol Pablo habla de el viejo hombre, la vieja naturaleza. A eso se refiere. Y todas son hechas nuevas porque se trata de una nueva creación. Nosotros en Cristo somos una nueva creación. Dentro de nosotros está la naturaleza de Cristo, pero también la naturaleza pecaminosa de Adán, y esa es la que lucha, y por eso, pero más grande el que está dentro de mí, más grande es Cristo que el que está en el mundo. Por eso tenemos una guerra espiritual. Pero ¿qué quiere el Señor? El Señor quiere que restaurarnos. El Señor hizo que fuera su Hijo a morir en la cruz para que fuéramos perdonados nuestros pecados y hubiera una nueva creación, un nuevo pueblo, donde cuando se nos separe el alma del cuerpo, se va a notar mucho más, porque ahí nosotros vamos a estar en la presencia de Dios, ya no con la naturaleza de Adán, no vamos a tener nada que ver con el pecado, nuestra alma va a estar en la presencia de Dios. Y luego el Señor, cuando venga la resurrección, nos resucitará en el día postrero y ahí tendremos un alma, nuestro interior, alma y espíritu nuevo, con un cuerpo nuevo, entonces vamos a hacer ya una total creación nueva, pero ya somos una nueva creación porque el Señor nos dio nuevo, somos nueva criatura en Cristo. Y es por eso que el verso 16 de 2 de Corintios dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Y para mí esto es realmente impactante y trascendental. Porque muchas personas se convierten al cristianismo, pero luego ven las cosas de la misma manera que antes. Y tú tienes que entender que como eres una nueva criatura, tienes que tener un nuevo alimento. ¿Cuál es el nuevo alimento? La palabra de Dios. Comer de Cristo, que Él es la palabra de Dios. Comer palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es el pan. Tienes que tomar el agua de Dios. ¿Quién es el agua? El agua es el agua en la palabra de Dios. Entonces, tú tienes que alimentarte de Dios. ¿Cuándo? Todos los días. ¿Cuándo iba el pueblo a buscar el maná? El maná del cielo. Todos los días. El maná de hoy para mañana no le servía. El pueblo de Dios tenía que ir todos los días a buscar el maná. Todos los días leo la palabra de Cristo para que transforme mi vida y mi espíritu. El nuevo Víctor, el nuevo hombre reciba el alimento espiritual. El nuevo hombre se relacione con Dios como sacerdote, adorándole, cantándole, orándole y presentando, ¿cierto?, nuestra ofrenda, que es nuestra obediencia a Dios, a su mandamiento. Pero también, como es un proceso, el Señor nos va santificando y hay una pugna y una lucha, pero tú tienes que saber que ya no puedes ver las cosas como antes. O sea, tú ya no puedes tener los prejuicios. Y si conociste a alguien, tú antes de conocer a Cristo decías, ¿qué? Si este es un ladrón, este es un mendigo, o tenías tu fan o tus celebridades y tú corrías vuelto loco por una celebridad o por un futbolista o por alguien. Ya no lo puedes conocer así, porque ahora tu mente fue transformada, eres otra persona. Ves el reino de Dios, entonces puedes ver que esa persona tiene necesidad de Cristo y que lo que necesita es nacer de nuevo y que nadie es tan malo como para que la gracia y la misericordia y la sangre de Jesús pueda limpiarlo de sus pecados y hacerlo una nueva criatura.
como tampoco existe alguien totalmente bueno que por sus méritos alcance la misericordia de Dios. Entonces tú tienes que saber eso. ¿Y cómo lo haces eso? Con la mente de Cristo, porque eres una nueva criatura. Ni siquiera a los que conociste. Es que antes tú conocías a tu papá, te convertiste a Cristo. Bueno, ahora no puedes ver igual a tu papá. No puedes ver igual a tus hijos. No puedes ver igual a la persona. No puedes ver igual. Porque al que es cristiano vas a comprender muchas cosas y te vas a acercar. Pero al que no es cristiano vas a comprender la necesidad de Dios que tiene. Y ya no lo puedes ver de esa misma manera. No es que ellos te vean a ti solo de la misma manera. Tú, por ser una nueva criatura y tener un nuevo entendimiento y estar creciendo en Dios, que tienes otros ojos, otra mente, otro interior, que puedes ver el reino de Dios, tienes que ver de una manera distinta. Y el Señor te va a hacer mirar de una manera distinta. Porque si eres nueva criatura, mirarás de una manera distinta. Ahora, ¿estás acabado? No, porque nosotros la obra se acabará hasta que nos muramos y vamos siendo transformados de gloria en gloria y vamos pareciéndonos a Cristo. Y ahí es donde tenemos nuestra lucha de acercarnos, de predicar, que tenemos vergüenza, que qué sé yo, que queremos pedir perdón, que esa persona me dañó, que cómo le voy a predicar al que me dañó y tantas cosas. Nosotros ya no conocemos a nadie con la naturaleza antigua, tú tienes que olvidarte de eso. Y dice la palabra que ni siquiera a Cristo lo conocemos según la carne como lo conocíamos antes. Porque hay gente que conocía a Cristo de una manera antes de convertirse, pero no me refiero a, es que yo era católico y ahora soy evangélico. No, a que alguien nació del agua y del Espíritu, estaba muerto, yendo a rituales, porque hay gente que todavía no nace asistiendo a iglesias evangélicas. Asiste a iglesia evangélica, asiste a lugares, pero puede que todavía no nazca de nuevo y solo ve rituales, buena música, buen ambiente, hoy día estuvo fome, mañana está alegre, hoy, me gusta cuando tiran humo, me gusta en las iglesias más grandes. ¿Qué le gusta? Lo carnal, lo natural. ¿Por qué? Porque todavía es natural. Entonces el Señor dice, y si conociste a Cristo así, ni a Cristo. Tú tienes que entender que a Cristo lo crucificaron por blasfemo. Él dijo, yo soy el Hijo de Dios. Y la causa de su crucifixión fue por él denominarse, autonombrarse el Hijo de Dios. Para la ley judía, una persona que blasfemaba a ese nivel tenía que morir apedreado. Entonces ellos, como estaban bajo el Imperio Romano y no querían complicarse, lo derivaron a Pilato para que lo juzgara bajo la ley romana. Y Pilato dijo, yo no tengo nada, no hay nada que haya infringido. Pero sin embargo, por la presión y porque tenía que ser así, pero si lo vemos humanamente por la presión, lo crucificaron a nuestro Señor. Pero tenía que ser así porque es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero en ese momento, con la mente natural y con la mente natural de muchas personas en el mundo, incluso judíos, con su mente natural, ¿qué ven? Ven en ese momento veían a alguien que blasfemaba, que se merecía aquello, a un alborotador, a alguien que quería derrocar la fe judía, a alguien que quería no seguir más, que la tradición judía no siguiera. ¿Qué es lo que ven ahora algunos para no complicarse? Un profeta, una buena persona, pero no, si conocimos hacia Cristo ya no lo conocemos así. ¿Qué es lo que vemos nosotros ahora al haber nacido de nuevo? Como dijo Job, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿A quién veo? A mi Señor, a mi Salvador, al Redentor, al que está sentado a la diestra del Padre, gobernando, que tiene el control de todas las cosas, que puedo confiar, que me resucitará en el día postrero, que me dio su Espíritu Santo y ya no estoy huérfano, que murió en la cruz por mí y se entregó por los pecados de cada uno de nosotros y gracias a Él estoy limpio de todo pecado y tengo acceso al trono de la gracia. ¿Quién es el único que puede revelarme eso? Dios. ¿Cómo? Porque me abrió el entendimiento. ¿Cómo lo hizo? Por su Espíritu Santo. ¿Y qué hizo el Espíritu Santo? Que yo naciera del agua y del Espíritu y ahora puedo ver espiritualmente. Eso es lo que sucede. Ni a Cristo. Entonces, amados hermanos,
tú tienes que comprender algo y recordar esto, que esto no se trata de una religión, no se trata de solamente buenas personas, se trata de que el Señor del cielo y de la tierra irrumpió en la humanidad, el Hijo de Dios entró en el mundo, el Hijo de Dios se encarnó para entregarse por los pecados de toda la humanidad. ¿Con qué objetivo? Que naciéramos del agua y del Espíritu, que la naturaleza de Adán fuera desechada y viniera la naturaleza del nuevo Adán en nosotros, que es Cristo mismo en nosotros. Y Él nos dio de su naturaleza. Y se completará cuando nos resucite en el día postrero y tendremos cuerpo en gloria como Él lo tiene. Porque seremos de su naturaleza completamente. De eso se trata. ¿Y cómo sucede? Naciendo del agua y del Espíritu. Entonces, concéntrate en eso. Cuando prediques el Evangelio, no hay nadie tan malo que no pueda ser perdonado por el Señor, porque murió por todo. La sangre de Jesús tiene poder. El Evangelio tiene poder. La palabra de Dios tiene poder. Y nadie es lo suficientemente bueno que no lo necesite. Y tú, amado mío, si ya conoces el Evangelio y naciste de nuevo, no puedes ver a las personas como las veías antes. Tienes que ver su necesidad. Tienes que decirle al Señor, transforma mi vida, hazme crecer para ver la necesidad de Cristo, para ver que necesitan. No solamente ver delincuente y ver robo y ver asalto como lo ven todos. Ver con otros ojos. Y ni a Cristo, porque tenemos una nueva relación con Dios y con los hombres. Amén. Entonces, Cristo vino a cambiar la historia de la humanidad. Pero ¿sabes qué también? Cristo cambió mi historia. Cristo cambió la historia de la humanidad, pero también Cristo cambió mi historia. Cristo cambió tu historia. Tú tienes un antes y un después de Dios. Tú tienes un antes y un después de Cristo. Estabas muerto y ahora estás vivo. Y si no estás seguro, oremos al Señor. Si tú no estás seguro, amado, que has nacido de nuevo y asistes y dices, es que no estoy seguro. El Señor dijo que si tú te arrepientes de tus pecados, dice, te tienes que arrepentir. Porque el único que te puede traer convicción de que te arrepientas es el Espíritu de Dios. Por lo tanto, si tú nace en ti arrepentirte, es porque el Espíritu Santo te está trayendo convicción y Dios está obrando en ti. Si está sucediendo eso, dile, Señor, me arrepiento de mis pecados. Me arrepiento de mis pecados y te pido perdón, Señor, por todos mis pecados. Y Señor, hoy te recibo como mi Señor y mi Salvador. Como mi Señor y mi Salvador. Señor, pongo mi fe en ti. Tú, Señor, viviste la vida en la tierra justa, santa y piadosa. Tú moriste en la cruz y derramaste tu sangre. Yo lo creo y creo que resucitaste al tercer día y me resucitarás en el día postrero. Señor, yo pongo mi fe en ti. Si has hecho eso, hazlo, y si no, en tu intimidad, en el nombre de Jesús, has nacido de nuevo. Y si ya naciste de nuevo, dile, Señor, hazme crecer, santifícame en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Abre mi entendimiento, que pueda ver con los ojos de la fe, que pueda ver con los ojos de Cristo, que pueda ver a mis hermanos y a la gente común, a los que aún no te conocen, a los que están vivos y a los que están muertos, verlos con los ojos de la fe, ver tu reino, Señor, y moverme en tus preceptos. Y Señor, también Cristo, mi Señor Jesucristo, ya no lo veo como antes. Oro, Señor, para que seamos purificados, santificados y crecer y ser transformados día en día para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Porque nuestro Señor Jesucristo vino a cambiar la historia de la humanidad y también la mía. Mi vida tiene un antes de Cristo y después de Cristo. Ya no soy el mismo. Cristo vive en mí. Gracias, Señor. Amén.